Don Santiago Abascal, presidente de Vox, gracias por recibir a OK Diario. Es un placer. En un día, iba a decir, en el día posterior a lo que iba a ser un día histórico, como es el de que Sánchez nos iba a anunciar finalmente después de 5 días de su amago de dimisión, si dimitía o se quedaba. Pero al final recordé esa frase de Marx que dice que la historia primero ocurre como tragedia y después como farsa. Y se me ha venido a la cabeza y creo que es bastante adecuada para lo que hemos vivido ayer con Pedro Sánchez. ¿Cómo lo ha visto usted? Bueno, en primer lugar es verdad que es una farsa, pero yo creo que también es un drama para los españoles tener un presidente así, un presidente que de repente dice que se toma 5 días de reflexión para ver si los españoles merecemos su trabajo y su esfuerzo, y todo porque es incapaz de aguantar la crítica mediática, es incapaz de aceptar pues las pesadeces de las responsabilidades de un cargo como el de presidente del gobierno, y se dedica a lloriquear, a victimizarse, y además utilizando la figura de su majestad el rey. A mí me parece gravísimo lo que ha ocurrido en España y que demuestra que estamos ante un autócrata desatado y enrabietado. ¿Usted cree que parte del Partido Socialista, parte de los suyos, también eran parte de esta farsa, o también a ellos les tomó el pelo? No lo sé, ni me importa. Lo que sí sé es que son tan culpables como él de la política que se practica en España. Y lo cierto es que, por mucho que el presidente y sus acólitos digan que son atacados por los bulos y por las mentiras, no es mentira que han abierto las fronteras de par en par diciendo que van a legalizar a 500.000 de personas. No es mentira ninguna de las cosas de las que le estamos acusando. No es mentira que ha aprobado una ley de amnistía que pretende poner en libertad y indultar y convertir en impunes a los golpistas. No es mentira que ha pactado con Bildu. Todo lo que estamos diciendo del presidente del gobierno es absolutamente cierto. Y sin embargo, él dice que culpa a los medios, dice que todo es desinformación, todo es bulo, y que a partir de ahora comienza un punto y aparte que suena a revancha y suena a que parece que aquí informar sobre los presuntos escándalos de corrupción o de tráfico de influencias de su mujer Begoña Gómez parece que es un delito, parece que los medios nos hemos pasado de la raya. Bueno, yo creo que la intención de esta farsa, de esta dimisión que al final no se produce, es precisamente la del punto y aparte, es la de amenazar. Todavía no sabe muy bien cómo, porque creo francamente que está noqueado, pero su intención es sepultar toda crítica, su intención es impunidad para los suyos, bien sean con milotones políticos o familiares. Su intención es no tener que dar ninguna explicación por el hecho de que su familia tenga determinados ingresos o tribute en Portugal, o por el hecho de que su esposa envíe cartas pidiendo favores para empresas que acaban recibiendo dinero público. Entendemos que el presidente del gobierno debe dar explicaciones de eso, y quizá tiene que darlas ante un tribunal, y si no está preparado para eso, pues igual no tiene que ser el presidente del gobierno. Nosotros de hecho pensamos que no tiene que ser el presidente del gobierno por otras muchas razones. Entonces pretende sepultar la crítica, pretende atemorizar a los jueces y pretende atemorizar también a los periodistas. Es lo que fundamentalmente ha hecho en el día de ayer. Aún no sabe cómo, pero ya se está viendo a sus cómplices de investidura comunistas señalando claramente lo que quieren hacer. Quieren amordazar a la prensa y quieren acabar con los jueces independientes, para que en España haya jueces de partido y para que el socialismo y Pedro Sánchez se perpetúen en el poder. Bueno, hoy OK Diario publica una de las estrategias de cómo sería ese cómo a partir de ese punto y aparte que ha establecido el presidente, y es, por ejemplo, rebajar las mayorías reforzadas para que los jueces se elijan de forma de que se tengan que excluir a otros partidos y así lo tengan más fácil a la hora de decir estos jueces sí o no. Lo mismo, por ejemplo, que hizo Hugo Chávez en el año 2004, cuando también rebajó las mayorías cualificadas y lo dejó en una mayoría simple para elegir a los jueces del Supremo a su gusto. Esto ya huele a chavismo, sobre todo cuando uno escucha también a sus socios de Podemos pidiendo ley de medios, pidiendo amordazar a la prensa, como se hizo en Venezuela. Bueno, yo creo que esto apesta, y apesta a lo que hemos conocido en otros lugares. El propio Fidel Castro se dio un autogolpe, decía que se iba y lo utilizó en el 59 para obtener todo el poder, y hablando precisamente de limpieza,
Hugo Chávez, ¿no?, que acabó teniendo un programa como esos que aún no tiene, pero que cualquier día tendrá Pedro Sánchez. De hecho, ya los tuvo durante la pandemia, ¿no? Hacerse entrevistar ayer, hacerse masajear ayer, después de este bochorno en Televisión Española, en mitad de procesos electorales, para victimizarse y no siendo preguntado por ningún periodista sobre las cuestiones de fondo, pues demuestra en qué situación estamos, ante qué abismo se encuentra la democracia española con Pedro Sánchez al frente. Yo creo que hay que estar muy preocupados y tenemos que pedir valentía a todo el mundo, a los periodistas, a los jueces y a nuestros compatriotas, porque en estos momentos el socialismo, el comunismo y el separatismo, que es la triple alianza que gobierna España, van a dar una vuelta de tuerca a las libertades públicas y van a dar una vuelta de tuerca al ataque a la unidad nacional después de las elecciones catalanas. El espectáculo de ayer de la entrevista en Televisión Española fue norcoreano. Ya parece que nos estamos acostumbrando a que una reportera le llame: presidente, eres un icono, te queremos. Silvia Ucharrondo saliendo por la mañana a sacar las garras, a defender, también es verdad que engrasada por un contrato millonario, para sacar las garras y defender al presidente y decir que todo lo que se publicaba sobre Begoña Gómez era mentira. Y Javier Fortes, que era el entrevistador ayer, diciéndole que muchísimas gracias en nombre de los 6.000 trabajadores de Televisión Española, en una especie, así como usted decía, de masaje, de sumisión, de genuflexión, como pocas veces habíamos visto y que solo se ve en regímenes barangiles o de tercer mundo. ¿Qué imagen está dando España frente al mundo con este tipo de medios oficiales, de medios públicos? Bueno, a mí la imagen de España ante el mundo me preocupa, pero me preocupa mucho más lo que eso va a significar en el interior. La imagen de España ante el mundo es bochornosa, incluso la del presidente del gobierno, porque él ha logrado que se hable en todo el mundo de lo que no quería que se hablase. No quería que se hablase de los negocios de su mujer, de si existe un posible tráfico de influencias, y ha logrado que toda la prensa internacional hablase de eso. Yo he podido hablar con líderes internacionales precisamente en los últimos días y no comprenden esto de que un presidente amague con una dimisión con efecto retardado 5 días después. Nadie lo entendía, todo el mundo veía esta estrategia como algo delirante y completamente impropio. Y por lo tanto la imagen es muy negativa, pero la imagen de España es muy negativa en muchos aspectos, por desgracia. Pues hay que resistir y hay que prepararse para ofrecer una alternativa viable a los españoles y para eso hay que saber qué es lo que tenemos enfrente. Y si realmente tenemos a un autócrata desatado y enrabietado que quiere amordazar a los medios, que quiere acabar con la justicia independiente, pues no puede haber ningún tipo de componenda ni de media tinta. Hace falta valentía en la oposición también. No puede haber ningún diálogo con ese gobierno, no puede haber ninguna negociación para elegir a los jueces, no puede haber ninguna negociación para repartirse la televisión. Hay que romper cualquier tipo de acuerdo con Pedro Sánchez a nivel nacional y a nivel europeo. Y eso es lo que creemos que debería hacer el Partido Popular. Desde luego nosotros vamos a seguir donde estábamos, que es en la oposición total a este gobierno, y lo vamos a seguir haciendo como hasta ahora, sin ningún miedo, por mucho que Pedro Sánchez y sus acólitos enseñen los dientes. Y sin embargo, don Santiago, muchos creen que la jugada desde el punto de vista político ha sido maquiavélica, pero ha sido muy efectiva. Han conseguido cambiar la pantalla, ha conseguido que se deje de hablar de Begoña Gómez y ha conseguido legitimizarse todavía más a los suyos, aglutinando a gran parte de la izquierda. Muchos creen que si Sánchez hubiera convocado elecciones ayer mismo, el resultado hubiese sido una victoria apabullante. ¿Usted qué cree? Bueno, yo no hago de comentarista. Lo que yo sí digo es que Vox, que sabe qué es lo que pretende Sánchez, ha hecho una cosa que no había hecho hasta ahora, y es personarse también como acusación popular en la denuncia que se ha hecho contra la esposa del presidente del gobierno. Por tráfico de influencias. Sí, porque queremos que se sepa la verdad y porque queremos decir a los españoles que no tenemos ningún miedo y porque queremos decir a Pedro Sánchez que él tiene la responsabilidad de dar la cara y de asumir lo que asume cualquier ciudadano cuando incumple la ley, cuando se le pone una multa, cuando se salta un semáforo, cuando va a más velocidad, cuando no paga sus impuestos.
¿Por qué el presidente del gobierno y su familia van a ser impunes? Entonces, ¿quiere que la mujer de Pedro Sánchez se siente en un banquillo a dar explicaciones? Digo porque el señor Feijóo dijo que no, dijo que él era partidario de que no fuera, de que él no quería llegar a ese punto, hemos pedido que se le llame también en la comisión de investigación. Si realmente no hay nada, se dan las explicaciones y quedará todo aclarado, pero tendrán que explicar por qué la mujer del presidente del gobierno manda correos electrónicos en favor de empresas que luego reciben dinero público, contratos públicos o subvenciones. Eso es lo que tienen que explicar. Entonces, tendrá que explicarlo ante un juez, tendrá que explicarlo en una comisión de investigación parlamentaria. Lo que no puede haber es impunidad. Entonces, ellos ya sabemos qué es lo que quieren. Nosotros lo que vamos a decirles es que no nos vamos a atemorizar y que no vamos de ninguna manera a contribuir para que se garantice su impunidad y que vamos a seguir diciendo la verdad. Porque no es ningún bulo que las violaciones se han multiplicado por 3 en España, por ejemplo, desde que llegó Pedro Sánchez. No es ningún bulo que han votado en el Congreso todos, excepto Vox, legalizar de golpe a 500.000 personas que entraron ilegalmente en España, con lo que sabemos que eso está suponiendo en materia de inseguridad en las calles, de degradación de los servicios públicos, de colapso en la atención sanitaria, de ayudas sociales que ya no llegan a los españoles porque tienen arraigo en España. No son bulos, son realidades sobre las que no quieren debatir. Ahora no quieren que se debata en esta campaña tampoco probablemente sobre la ley de amnistía, quieren que se hable sobre otras cosas y nosotros vamos a decir que los políticos no son impunes. No es impune Puigdemont, no es impune el presidente del gobierno, ni son impunes los familiares de los políticos. Ese es nuestro mensaje, que vamos a lanzar con toda claridad. Pero claro, cuando un gobierno pretende la impunidad para ellos, para sus acólitos y para sus familiares, es un gobierno con el que no puede haber ningún tipo de abrazo ni de pacto. Bueno, eso es lo que usted le ha dicho o le ha pedido también al Partido Popular, que deje, que rompa cualquier tipo de contacto o de acuerdo con el Partido Socialista. En ese sentido, parece que la oposición no se pone de acuerdo o están en frecuencias o en páginas diferentes. ¿Es así? Bueno, la oposición es Vox, lo otro no es oposición. ¿Feijóo no es oposición? No ejerce la oposición. Cuando tenemos un presidente asaltando la Constitución, cuando tenemos un presidente exigiendo impunidad, es que esto no es de antes de ayer. Este numerito falsario de los 5 días, pues es una nueva escenificación, pero no ha cambiado nada. Realmente el asalto a las instituciones, el asalto al Poder Judicial, con la ley de amnistía ya se estaba produciendo. Y sin embargo el Partido Popular se ha puesto de acuerdo con el PSOE para reformar la Constitución. Y, entre otras cosas, para decir que un hombre discapacitado vale menos que una mujer discapacitada. El Partido Popular se ha repartido en este contexto con el Partido Socialista Radio y Televisión Española. En este contexto han pedido un mediador internacional que les sirviera de excusa en Bruselas para pactar con el Partido Socialista el reparto de nuevo del Poder Judicial. Entonces, eso no es ejercer la oposición, eso no es hacer oposición, o si quieres, por ser más suave, es una oposición a tiempo parcial. Cuando hablo del Partido Popular, también matizo. Me refiero a la dirección nacional del Partido Popular. Nosotros gobernamos en algunas regiones con el Partido Popular y se están logrando pequeños cambios de rumbo, algunos avances. Hay quien entiende que se puede ir construyendo una alternativa, pero no lo entiende la dirección nacional del Partido Popular, que dice, entre otras cosas, no hay más que ver estos días los periódicos, que su principal meta en Cataluña no es ofrecer una alternativa al separatismo, sino quedar por encima de Vox. O sea, la meta en Galicia es que no se presente Vox. La meta en el País Vasco era que desapareciese el escaño de Vox. La meta en Cataluña es quedar por encima de Vox. Están haciendo lo mismo que el 23 de julio. Están más pendientes de destruir a Vox que de derrotar al Partido Socialista. Llamaron la atención las declaraciones del exdirigente de Vox, de Montesinos, de Pablo Montesinos, diciendo que le habían dicho miembros del Partido Popular que los resultados en el País Vasco, bueno, que no habían sido del todo los que ellos esperaban, pero sobre todo porque lo que ellos querían era que Vox desapareciese. Es realmente triste y precisamente estaba reflexionando sobre eso. En vez de poner el acento en que ha ganado el separatismo, bien sea el de Bildu, el del Partido Nacionalista Vasco, el separatismo de izquierdas, el de derechas, el del que quiere la secesión el domingo y el del que quiere la secesión el lunes. En vez de poner el acento en por qué se ha dado tantos pasos atrás en tierra vasca, por la falta de presencia institucional del Estado,
porque se ha abandonado a los vascos que aman a España y se les ha dejado en manos del separatismo, en vez de poner el acento en unos resultados desastrosos para España como consecuencia de ese abandono, ponen el acento en que Vox sigue y que ellos necesitan que Vox desaparezca. Pero ese relato es terrible. De hecho, cuando hay elecciones en las que dicen que el sistema electoral por los repartos de los escaños dañan, juegan con esa excusa. Pero ahora hay elecciones europeas con circunscripción única y el mensaje del señor Feijóo también ha sido decir que hay que concentrar el voto en las elecciones europeas porque es la única manera de echar a Sánchez. ¿Se va a echar a Sánchez en las elecciones europeas? ¿Se va a echar a Sánchez en las elecciones europeas? ¿De verdad se puede mentir a los españoles de esa manera? ¿De verdad se puede, con la excusa de echar a Sánchez en las europeas, que es mentira, buscar el objetivo de destruir a Vox? Que abandonen toda esperanza. Es un sueño húmedo de los dirigentes nacionales del Partido Popular pretender que Vox desaparezca. ¿Cómo va a desaparecer Vox? Si el Partido Popular vota a favor de legalizar a 500.000 de personas con el Partido Socialista, si el Partido Popular vota en contra de iniciativas de Vox para expulsar a los que entran ilegalmente, para perseguir a las mafias del tráfico de personas, para retirar la ayuda de cooperación internacional a los países que no acepten de vuelta a sus inmigrantes ilegales, y vota en contra en el Congreso, ¿cómo va a desaparecer Vox si el Partido Popular está dispuesto a sentarse con Junts? ¿Cómo va a desaparecer Vox si el Partido Popular en Bruselas vota con el Partido Socialista la imposición de la Agenda 2030? Si quieren que desaparezca Vox, que no sé si lo conseguirían así, que defiendan las cosas que Vox defiende, pero si no las defienden. Hablo con cierta indignación porque me gustaría ver al Partido Popular centrado de una puñetera vez por todas en derrotar al Partido Socialista y en olvidarse de Vox y en no pactar con el Partido Socialista. Pero también en el caso, por ejemplo, de Madrid, también parece que, por ejemplo, la líder de Vox, Rocío Monasterio, también parece que está empeñada más en hacer la oposición a Isabel Díaz Ayuso que a la izquierda. Recientemente la hemos visto publicando una lista de medios de comunicación, en los que estaba también OK Diario, diciendo estos son los medios que reciben subvenciones por parte de la Comunidad de Madrid y demás. Bueno, no sé bajo qué tipo de argumentación. También del Partido Popular podrían decir, bueno, que ellos también parecen obsesionados con nosotros. Bueno, pero es que lo cierto es que somos oposición en Madrid, no somos gobierno. Es más, no han querido que fuéramos gobierno ni siquiera cuando necesitaban los votos de Vox. Es que en la anterior legislatura, y ocurrió en Andalucía y ocurrió en Madrid, el Partido Popular lo que ha dicho es, y Ciudadanos entonces, no, Vox tiene la obligación de apoyar unas investiduras. No nos quieren los gobiernos, no han querido aplicar las leyes que Vox exigía en Madrid. Entonces estamos en la oposición. Estar en la oposición no significa estar con la izquierda, porque lo que queremos es que no haya más centros de menas. Pero para eso tienen que salir los presupuestos, porque si no, al final va a gobernar la izquierda. Claro, pero los presupuestos se aprueban, ahora no hace falta los votos de Vox, pero los presupuestos la otra vez no se aprobaron porque, entre otras cosas, no quisieron aceptar ninguna de las medidas que Vox pedía. Vox no va a aceptar ningún chantaje. Cuando Vox es decisivo para alguna mayoría, va a hacer valer esos votos. El Partido Popular querría que los regalemos. ¿Por qué? Porque así no nos votaría nadie. Porque estaríamos insultando a nuestros votantes. Y eso no va a ocurrir. No va a ocurrir ni en Madrid, ni en Andalucía, ni por supuesto ha ocurrido en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Baleares, en Castilla y León y en Murcia y en Extremadura. Porque Vox ha hecho valer sus votos. Y haciéndolos valer, hay insatisfacción también en nuestros votantes, porque entienden que no se ha avanzado lo suficiente y nosotros tratamos de explicarles que efectivamente lo que estamos logrando está bien, pero que no es nuestro programa de máximos. ¿Por qué? Porque negociamos en función del respaldo popular que tenemos, somos demócratas, pero lo que no somos es estúpidos. Lo que no vamos a hacer es obtener una representación y regalársela a otro partido. Nosotros no somos el coche escoba del Partido Popular. Otra cosa es que el Partido Popular sea... Pero lamentablemente para quitar a la izquierda sí se necesita que los dos partidos se pongan de acuerdo. Sí. ¿Hay algún tipo de autocrítica después del 23J en relación a eso? Que se pongan de acuerdo ¿sobre qué? ¿Para qué? Que nos pongamos de acuerdo para implementar la Agenda 2030. Imposible ponernos de acuerdo con el Partido Popular. Que nos pongamos de acuerdo para legalizar a 500.000 de personas que han entrado ilegalmente en nuestro país. No nos vamos a poner de acuerdo. Ponerse de acuerdo está muy bien. A mí me paran algunas personas por la calle, votantes del Partido Popular, normalmente señoras de mediana edad. Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Digo, sí, nos ponemos de acuerdo. Pero es que el señor Feijóo está negociando los jueces con un mediador internacional en Bruselas, está negociándolos con el gobierno de Sánchez. Es que el señor Feijóo no quiere ponerse de acuerdo con nosotros, solo quiere los votos para la investidura. Ya los tuvo, ya le dimos la confianza. Pero nosotros defendemos nuestras posiciones y no son las del Partido Popular. Ojalá
compartiésemos más cosas con la dirigencia nacional del Partido Popular. No, la compartimos con sus electores. Eso sí, porque estoy convencido de que piensan como nosotros. Y no eludo la pregunta de la autocrítica. Autocrítica y siempre. Pero nosotros lo hacemos de puertas para adentro. Que de puertas para afuera ya nos lo hacen. Bueno, la idea era que lo dijera públicamente, pero bueno, ya intentaremos enterarnos puertas adentro a ver cuál es. Ya lo intentáis, oye, y es vuestro trabajo. Se habla de autogolpe. ¿Estamos en esa fase o vamos camino hacia eso? Yo vengo denunciándolo desde el inicio de la legislatura. Dije que el golpe de Cataluña del año 17, con la incorporación de los autores del golpe a la mayoría parlamentaria, había hecho que el golpe se trasladase al Palacio de la Moncloa. Para nosotros no hay una novedad en esa denuncia. Un alto golpe ha sido lo de Pedro Castillo en Perú. ¿Estamos en esa situación o a Sánchez ya se le empieza a poner cara de dictador suelo como la que tenía Pedro Castillo, que acabó en prisión, claro? Bueno, yo no tengo ninguna duda de que estamos en esa situación, probablemente a otro ritmo, al estilo europeo, con otras palabras, pero estamos en esa situación, estamos en una vuelta de tuerca permanente. ¿Qué es lo que el socialismo ha traído a España desde el año 2004, cuando llegaron después de los atentados del 11 de marzo? Llegó Zapatero y empezó a hacer una serie de políticas, nada más llegar, que escandalizaron a una parte importante de la población y que trajeron crispación, que era la crispación que Zapatero pretendía. Y pronto pensamos, probablemente muchos, bueno, no, esto es lo peor que puede pasar. Pues no, cada semana, cada mes pasaba algo peor. Después se fue Zapatero y llegó otro socialista, que es Sánchez, y decimos, no puede ser peor. Pues resultó ser peor todavía. Y nos ha demostrado que esta legislatura es peor aún que la anterior de Sánchez. Por lo tanto, tenemos que ver la realidad. Tenemos que saber que no se van a detener. Tenemos que saber qué ha hecho el socialismo en países de nuestro entorno, en países hermanos, y qué ha hecho el socialismo a lo largo de la historia. En estos momentos con el disfraz de la democracia. El socialismo es un peligro, que no cree ni en la prosperidad, porque la destruye, que no cree en las libertades para todos y que quiere impunidad para los suyos. Y que aún canta la Internacional, que es un himno que chorrea sangre. Y la cantan de manera vergonzosa, con el puño en alto, que es el himno que une a socialismo y a comunismo y que ha acompañado a los peores crímenes de la historia de la humanidad en el último siglo. Eso es el socialismo, entonces tenemos que saber denunciarlo. Y nosotros vemos con claridad a dónde nos quieren llevar. También puedo decir que los españoles pueden ver con claridad que nosotros nos vamos a resistir, que vamos a ofrecer una alternativa y que vamos a acabar derrotándoles. Es que uno hablaba de Podemos, pero francamente el discurso podemizado de Sánchez ya ha dejado a Podemos, a Yolanda Díaz o a Sumar o a las marcas que ellos vengan a inventar de aquí en adelante prácticamente inservibles, inexistentes, marginales. Ellos ya hablan de lo FER, hablan de ley de medios, es decir, el discurso es el del chavismo a través de embajadores como puede ser Zapatero, que es el gurú espiritual de este sanchismo. ¿Usted considera bueno, está de acuerdo con eso? Podríamos decir que el socialismo se ha podemizado, pero en realidad lo que ha hecho es batasunizarse, porque lo que en su día decía Podemos era lo que solo habíamos oído a R. Batasuna y al entorno de ETA. No en vano Pablo Iglesias empezó sus charlas en las Enrico Tabernas, que son las cuevas del terror de ETA. Son los bares sociales donde se marcan los objetivos históricamente y donde sale toda la organización pueblo a pueblo de ETA y de R. Batasuna. Y allí empezó dando charlas Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias llevó los mensajes de R. Batasuna a las Cortes Generales. Y finalmente los mensajes de Podemos los ha adoptado el presidente del gobierno. El extremismo en el que ha caído Pedro Sánchez yo creo que es extraordinario, por mucho que ahora se victimice, utilice buenas palabras y hable muy bajito. ¿Veremos al gobierno cerrar medios críticos aquí en España? ¿Usted cree que estamos muy lejos de esa Yo creo que no estamos nada lejos de esa posibilidad. Están todos sus tertulianos teorizando sobre ello, están sus cómplices de investidura exigiéndolo, y yo no tengo ninguna duda de que van a intentarlo muy pronto. No sabemos con quién empezarán, pero dirán que un medio ha contado una mentira y esa mentira le inhabilita para entrar, por ejemplo, al Congreso de los Diputados o para tener una página web en la que informe a los españoles. Yo no tengo ninguna duda de qué es lo que está en su hoja de ruta y que lo van a intentar. Eso sí,
los bulos y las mentiras del gobierno, que son gigantescos, van a ser impunes. ¿Y los jueces van a aguantar este envite o veremos jueces también haciendo las maletas en 24 horas y yéndose al exilio en Miami, como lo hemos visto en el caso de Venezuela? ¿Usted también? ¿Ese escenario es plausible aquí en España? No lo sé. Yo he conocido hoy una filtración según la cual se ha archivado la querella presentada contra Pedro Sánchez por delito de cohecho como consecuencia de que ha obtenido la investidura a cambio de obtener favores personales. La amnistía para delitos gravísimos, para los peores delitos que pueden cometer unos políticos. Presentamos una querella ante el Tribunal Supremo hace ya unos meses y precisamente hoy se ha conocido que esa querella quedaba archivada. ¿Usted ve ahí una presión gubernamental? Se ha conocido hoy, al día siguiente de la amenaza pública de Pedro Sánchez a jueces y a medios. ¿Hay jueces atemorizados en España? Lo puedo comprender. Que haya jueces atemorizados, que haya medios de comunicación atemorizados y que haya españoles atemorizados. Igual que lo comprendo, animo a todos, a jueces, a periodistas y a españoles a actuar con valentía, porque este gobierno no va a resistir la valentía del pueblo español. Santiago, bueno, las elecciones catalanas están a la puerta, a la vuelta de la esquina. ¿Qué perspectivas tenéis y por qué estas elecciones en Cataluña son tan importantes? Bueno, yo creo que todas las elecciones son muy importantes, pero mentiríamos a los españoles si les dijéramos que en estas elecciones se juega la posibilidad de que gobierne el separatismo o no. Eso es falso. Junts, Esquerra y el Partido Socialista de Cataluña, que es el partido que presenta ahí el PSOE porque no tiene coraje de presentar la palabra España en Cataluña históricamente, son socios en el gobierno de la nación. Estamos asistiendo a una farsa, a un teatrillo. Han sido socios en el inicio del proceso separatista desde que gobernó Maragall y comenzó a desafiar al Estado el propio Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en primer lugar es decir la verdad a los españoles. Los tres primeros partidos en estas elecciones probablemente van a ser tres partidos que no creen en el proyecto común de España. No cree el PSC, no cree Esquerra Republicana de Cataluña y no cree Junts, que está liderado por un individuo que se ha fugado en el maletero de un coche. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ir reforzando nuestras posiciones poco a poco. Y creo francamente que lo vamos a lograr. Vox logró ser la primera fuerza política nacional en Cataluña. Vox ha logrado tener 125 concejales en Cataluña, estar presente en todo el territorio. Yo sé que estos días hay gente de Vox en todos los pueblos de Cataluña, con carpas, en circunstancias muy difíciles a veces, haciendo llegar nuestro mensaje y señalando, entre otras cosas, el gravísimo problema que afronta Cataluña, no solo con el separatismo, sino con una inmigración ilegal que está cambiando por completo la cara de Cataluña y que ha traído inseguridad hasta extremos insoportables en esa tierra. ¿Cómo son las perspectivas en Europa? Porque inmediatamente, prácticamente después, se empieza Europa, donde Vox sí ha tenido un papel, donde ahí sí se le ha escuchado y mucho a través de candidatos como Buxa de Terch o el independiente Juan Carlos Girauta. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, nosotros confiamos en tener un resultado mucho mejor que en las anteriores elecciones. Creemos que el resultado de las elecciones europeas va a ser espectacular, entre otras razones porque es ahí donde se juegan algunos debates que son esenciales para la sociedad española. Me refiero a la imposición de la Agenda 2030, que es una amenaza de muerte, sino una condena de muerte para el campo, para la industria, para el comercio, y que supone un plan de despidos masivo para todas las clases medias como consecuencia de esas imposiciones, y por otro lado la cuestión de la política migratoria y de las fronteras abiertas y del reparto de cuotas. Solo hay un partido ahora mismo de los españoles que se presenta a las elecciones europeas que se opone claramente a la actual política migratoria y que se opone claramente a la imposición de la Agenda 2030. Y esos son los dos debates principales de la campaña. Y en esos debates está Vox frente a todos los demás. En estas elecciones europeas vamos a elegir o Agenda 2030 o España. Y los intereses de España solo los va a defender Vox, porque los demás han votado conjuntamente, PP y PSOE, en el 89% de las ocasiones en Bruselas durante esta legislatura. Intentaremos hacer llegar nuestro mensaje.
Ya sabemos que eso no siempre es posible y no siempre lo logramos, pero creemos que son unas elecciones especialmente propicias para que el mensaje de Vox cale. Y por otro lado, si me lo permite, sí, creo que afrontamos por primera vez la posibilidad de un cambio en el liderazgo de la Unión Europea. El pacto histórico entre populares y socialistas se está resquebrajando, está perdiendo apoyos y yo confío en que se produzca un nuevo pacto con los conservadores, con otros grupos, y que entre el grupo de conservadores y reformistas, del que formamos parte, el grupo de Identidad y Democracia, que también va a crecer mucho, y algunas personalidades del Partido Popular Europeo, podamos facilitar un cambio de rumbo a la Unión Europea desde la perspectiva que nosotros estamos defendiendo. Le quiero preguntar rápidamente por el tema de la organización territorial y algunos conatos de incendio que ha habido, por ejemplo, en Baleares, que al votante de Vox le han preocupado. ¿Cómo está el partido ahora en Baleares después de un episodio de tránsfugas, idas, venidas y algo que a la imagen del partido se vio francamente dañada? Bueno, está bien. Lo que ha habido es mucho ruido que finalmente pues ha desembocado en que no ha pasado nada. Yo creo que esa es una buena noticia. Pero lo importante de todo esto, y no me refiero a Baleares específicamente, hablo en general, puedo hablar de Murcia hace 4 años, es que Vox es un partido nacional, con un mismo discurso en toda España, con una organización nacional, y Vox es un partido que no acepta ningún tipo de transfugismo ni de chantaje. En Vox se deciden las cosas de una manera determinada. En Vox hay una asamblea que elige a una dirección nacional y hace que ese mensaje se aplique igual en todas las regiones. Y eso va a seguir ocurriendo. Si hay alguien en Vox que no tiene eso claro, pues seremos menos en Vox durante un tiempo, pero no podrá estar en Vox. Me parece que ese es el mensaje esencial que tienen que conocer todos nuestros votantes. A Vox le van a seguir pasando cosas en todas las regiones. No tengo ninguna duda de que vais a poder seguir haciendo noticias como consecuencia de que hay gente de Vox que de repente comete un error y se enfrenta a su propio compromiso con los electores, a su propio compromiso con el partido, pero lo que tienen que saber los que votan a Vox es que eso va a ser temporal, porque Vox no va a ceder a ningún chantaje. Vox no va a permitir que haya taifas, que haya varones o que haya reyezuelos que hagan distintos discursos en función del territorio. Eso no va a pasar nunca en Vox. Podremos temporalmente perder algo de representación. Nos pasó en Murcia. Teníamos 4, se fueron 3 que intentaron chantajearnos y no aceptamos el chantaje. Se volvió a votar y tuvimos 9, creo. No me acuerdo exactamente del número. Ese es el mensaje importante. A Vox le va a pasar eso y le va a pasar al resto de los partidos. Y les pasa. Lo que pasa que lo que ocurre con Vox se oye más. Todo lo negativo de Vox está más amplificado. Pero bueno, ya lo hemos asumido. Lo dejamos aquí. Muchas gracias, don Santiago, por atender a OK Diario una vez más. Gracias a vosotros.